Check it. Check it. Check it. Check it. Check it. Check it. Check it.
Check it. Check it. Check it. Check it. Check it. Check it. Check it.
Hola a todos y bienvenidos a este directo. Soy Lucia, miembro del equipo de comunicación de Oposita Test, y hoy vamos a hacer un directo muy especial sobre organización y método de estudio. Seguro que muchos de vosotros pasáis muchas horas delante de los apuntes, estudiando, dándole vueltas al temario y sentís que no avanzáis o que no retenéis toda la información. Así que hoy, para ayudaros, tenemos a Ramón Guinarte, que aparte de ser profesor del curso del arte de estudiar, es especialista en programación del cerebro y lleva más de 30 años, si no me equivoco, ayudando a personas a mejorar su rendimiento y su estudio académico. Entonces, antes de darle la bienvenida a Ramón, quería comentaros que hoy tenemos un 15% de descuento en cualquier suscripción de Oposita Test con el código de 15 OPOS. Es válido solo por hoy, así que aprovechad que es una gran oportunidad y es válido tanto en test como en cursos. Y ahora sí que sí, bienvenido Ramón. Muchas gracias, un placer. Bueno, antes de comenzar con las preguntas que nos habéis ido dejando en el formulario esta semana, contadnos por el chat en qué estáis opositando, cuál es vuestra rutina de estudio, alguno de vosotros está haciendo el curso del arte de estudiar, qué le está pareciendo. Y para comenzar con la primera pregunta, Jessica nos ha preguntado: Ramón, ¿cómo harías una organización teniendo un niño de 2 años, trabajando a media jornada y con horarios rotativos, y la semana de tarde acabas a las 12:30 de trabajar? A las 12:30 de la noche. Pues sí, De la noche. son unos horarios complicados. Vamos a ver, en principio la clave es intentar hacer una planificación lo más realista posible. Incluso pues empezar de poco a mucho, porque el factor motivación va a ser también fundamental a la hora de ir avanzando en el proceso de estudio. Entonces, yo lo que marcaría es qué horas podría dedicar de forma estable a estudiar, y empezaría por ahí, el centrarme en las horas y después, sobre todo, planificar la parte de los tiempos de descanso. Hay que tener en cuenta que cuando se está trabajando, evidentemente, tanto el cuerpo como la mente va a estar un poco más cansado. Entonces, hay que planificar bien los periodos de estudio, de descanso. Eso insistimos mucho en el programa y influye muchísimo en el rendimiento. Porque nosotros pensamos que el cerebro es una máquina que está trabajando siempre al mismo ritmo, pero no es cierto. Se han hecho muchas investigaciones sobre los ritmos de funcionamiento del cerebro, y el cerebro, si trabajas con una actividad intelectual demasiado prolongada e intensa, genera un bloqueo que nosotros no percibimos. Pensamos que seguimos delante del libro, que seguimos reteniendo de la misma manera, pero no es así. Es como si entrase en una especie de piloto automático. Eso se debe a un neurotransmisor que se llama el glutamato, que es fundamental para generar sinapsis neuronales, pero que un exceso dentro de nuestro cerebro produce esa especie de bloqueo. Entonces, el estudiante pues, puede estar delante de sus apuntes y el nivel de rendimiento es mínimo. Para poneros un ejemplo, hace unas semanas estaba en Madrid y me encontré casualmente una señora que me llevó en un taxi y me comentó el caso de su hija. Ella no sabía a qué me dedicaba. Fue un poco para desahogarse con un cliente y la verdad que acertó con el cliente, y me decía que su hija estaba preparando unas oposiciones muy duras y tenía unos horarios de estudio de 16 horas al día. Se dedicaba solo a eso. Luego me dice 16 horas, le digo, eso va a ser un problema. Y me dice, no va a ser un problema, es un problema. Es un problema, pues ya está yendo a un psicólogo y se le ha generado un bloqueo mental, ¿no? Entonces ha cambiado los horarios de 16, lo ha bajado a 6, 7 horas, que es mucho también. Y el cerebro se bloquea. Entonces es uno de los factores que tenemos que tener en cuenta cuando preparamos sobre todo posiciones muy duras, y es fundamental planificar los estudios. Insistimos muchísimo, periodos óptimos de estudio, 50 de estudio, 10 minutitos de descanso y primer repaso, 5 minutos de repaso sobre los 50, el material que he estudiado en esos 50 minutos. Eso es el método idóneo. La propuesta es de un autor inglés, se llama Tony Buzan. Tony Buzan
ha escrito 100 y algo libros sobre el funcionamiento de la mente y es una de las máximas autoridades mundiales, era una de las máximas autoridades mundiales en el conocimiento del cerebro y del enfocado al alto rendimiento académico. Y un poco con la idea de tratar de evitar esas jornadas de estudio tan largos como el caso de esta chica de 16 horas, ¿cómo sería la estructura ideal de estudio para tener un día productivo pero ser realista a la vez que productivo? Bueno, ahí evidentemente lo que comentaba antes la chica esta, si tienes unos tiempos tan limitados, tú tienes que mirar un poco de combinar el estado físico que tienes, ¿no? El cansancio y planificar de forma realista. Pues es mejor dedicar 2 horas o 2 horas y media, esas 2 horas y media, pues en periodos de 45 o 50 minutos con sus respectivos descansos y no ser excesivamente ambicioso y realmente no estar siendo productivo. La clave de nuestra metodología es que cada minuto que dediques a estudiar lo rindas, si no es al 100%, al 90%. En realidad, la mayor parte de los estudiantes no funcionan a ese ritmo. Muchos están estudiando con un porcentaje de rendimiento del 10% menos. Después, importantísimos los repasos. Si tuviese que resumir los secretos, después de 35 años dedicándome al alto rendimiento académico, hay 2 secretos fundamentales para realmente tener un rendimiento óptimo. Por una parte, es generar estructuras. El cerebro funciona generando sinapsis. Cuanto más le facilites las estructuras, y en eso insistimos muchísimo en el programa, cuanto más le facilites las estructuras, más rendimiento vas a tener. Y otro de los factores clave es evitar el olvido. Es inconcebible y quien quiera googlear pues puede buscar el gráfico del olvido de Ebbinghaus o de Tony Buzan y podréis ver que es demoledor que estemos olvidando en las primeras 24 horas más cosas que los siguientes 30 días. Si tú no planificas tu estudio para evitar el olvido, estás simplemente en un bucle de estudiar para olvidar. Y eso se sabe desde hace 150 años. Es difícil de entender que tras 150 años siga sin explicarse. Y un poco para tratar de no caer en el olvido del estudio, no perder esos conocimientos, Alex nos pregunta, ¿cuál es la forma más efectiva y más útil de hacer un repaso o una vuelta a un tema ya estudiado? Bien, primero son los tiempos. Y romper los hábitos. Yo sé lo que va a pasar, no porque sea más listo que nadie, sino porque he tenido miles de alumnos y sé los problemas que tienen y me puedo anticipar a lo que va a pasar. Es muy complicado romper los hábitos. Nosotros tenemos un hábito ya adquirido y como cuando te cepillas los dientes, no te preguntas si te los vas a cepillar con la mano izquierda o la mano derecha. Te los cepillas y punto, porque está automatizado. Lo mismo pasa con el hecho de estudiar. Es muy difícil romper los hábitos que tienes. Pero, por ejemplo, el primer factor, si tú empiezas un temario, empiezas tema 1, página 1, empiezas a leerlo, estás empezando mal. Mal. ¿Por qué? Porque es como si te dejas en una ciudad y no hayas visto un mapa. Tú estás en la ciudad, vas a estar recorriendo calles y vas a estar viendo escaparates. El cerebro va a funcionar exactamente igual, pero no sabes en el punto en el que estás de la ciudad y pierdes muchísima información. El cerebro necesita conocer la estructura. Una vez conoce la estructura, sabe dónde almacenar datos. Entonces, en la primera lectura, tú ya estás incrementando muchísimo el rendimiento. Esto lo hace muy poca gente, porque no se lo han explicado. Entonces, tú empiezas a estudiar. Bueno, voy a empezar a estudiar. Abro el libro, tema 1, boom, línea 1. Acabas de perder un 70% de rendimiento. Entonces, generemos estructuras. Esa es la clave. La planificación de los tiempos, no más de 50 minutos sin descansar. A mí me gustan los periodos de Buzan. Buzan proponía 50 de estudio. Fijaros, las clases en la universidad son de 50 y en los institutos son de 50 minutos. No sé si es por intuición, porque posiblemente los profesores se han dado cuenta de que a partir de los 50 minutos los alumnos se cambian de planeta y la atención se reduce mucho, o porque realmente estudiaron a Buzan o a Ebbinghaus. 50 de estudio, 10 de descanso, primer repaso. ¿Cómo hago ese primer repaso? Ojeando. Tú simplemente vas ojeando las ideas clave.
No tienes que volver a leértelo todo. Es decir, es un 10% de tiempo que dedicas sobre lo que has estudiado. ¿Y harías repasos semanales? Sí, ¿Cómo lo planificarías? lo explico ahora. Primer repaso, como comentaba, a los 10 minutos de haber acabado. Segundo repaso de lo estudiado al día siguiente. Es decir, yo tengo que dar 2 repasos en las primeras 24 horas, porque en las primeras 24 horas, si no hago eso, voy a perder en torno al 50% de lo estudiado. Y en las siguientes 24 me va a quedar un 10. En términos medios, no quiere decir que alguien no recuerde un porcentaje superior, pero en términos medios, después de estudiar muchos miles de alumnos, esos son los niveles de rendimiento. Yo no puedo permitir que ahora mismo tenga un 90% de conocimiento y pasado mañana tenga un 10. Es un bucle. Eso no lo puedo permitir. ¿Que se puede estudiar así? Estoy de acuerdo. Se estudiaba la Biblia, se estudiaba el Corán y se lo aprendían de memoria, a base de dedicarle muchos años a repetir una y otra vez. Una oposición se puede preparar con esos métodos, tanto el arrastre como el método de vueltas. Son válidos, pero te van a llevar 10 veces más tiempo de lo que te llevaría una planificación adecuada. Vale, por el chat nos pregunta, ¿cómo avanzar y repasar a la vez cuando se tienen 3 horas diarias? Con tan poco tiempo, ¿cómo podemos planificar el estudio para repasar y no perder lo estudiado? Es que aquí está la clave. El repaso no puede llevarte el mismo tiempo que el periodo de estudio. El repaso es aproximadamente un 10% del tiempo. Entonces, yo estudio 50, descanso 10 minutos, repaso 5. Al día siguiente tengo que repasar cada periodo de 50 minutos estudiado el día anterior, tengo que dedicarle 5 minutos a repasarlo. Eso sería el siguiente día. El tercer repaso sería la semana. Mi consejo, en el tercer repaso hago un repaso más profundo ya. No a lo mejor dedicando el mismo tiempo que dediqué a estudiar la primera vez, pero sí un repaso más profundo. El siguiente repaso sería el mes. Entonces, tú no dedicas el mismo tiempo al repaso que al estudio, que es uno de los principales errores. No. Tú una vez tienes memorizada la información, tienes que evitar que se te olvide. Y para evitar que se te olvide, simplemente tienes que revisar estructuras. El cerebro genera sinapsis, son como si fuese telarañas, ¿no? Si tuviésemos que ver, o las ramas de árbol que se tocan. Tú lo que tienes que evitar es que esas telarañas se rompan. ¿Y cómo evitas que rompan? Si simplemente repasas sus estructuras generales, no necesitas repasarlo todo. La propia estructura te va a llevar como si fuese una red de carreteras al resto de la información, que así evitas que se pierde. Si no, si se rompen las estructuras principales, la información se pierde en bloque. Y, por ejemplo, para oposiciones que tienen parte psicotécnica, que tienen que repasar cálculos o porcentajes, ¿recomiendas dejar esa parte para el final del estudio, de tu jornada de estudio, o crees que esto puede depender de la persona? ¿Dices a qué te refieres con la parte psicotécnica o la parte de cálculo? Pues repasar cálculos, porcentajes, una parte que no sea tan teórica, por así decirlo. Más la parte de cálculo. Pues fíjate, eso no me lo habían planteado nunca. Ahí sí que yo creo que dependería más de la persona, pero tampoco te lo puedo decir exactamente, porque sí que es una cuestión que no me lo plantearon nunca. Lo tendría que pensar con calma, pero de entrada dependería más de la persona, cómo se sienta más cómoda ella. Lo que sí es importante es no agotar la mente. Y lo que sí es importante es otro factor. Fijaros, no sé la edad de vosotros, bueno, aquí Lucía es una chica muy joven, yo soy un poco más mayor, pero aquellos que vivimos los atentados del 11 de septiembre, y tenemos cierta edad, fijaros en una cosa, si yo os pregunto, o si no os lo podéis preguntar a vuestros padres, ¿qué estaban haciendo? ¿Qué estabais haciendo exactamente cuando visteis esos aviones estrellarse con las Torres Gemelas en la tele? Todo el mundo lo recuerda a la perfección. Y eso se ha producido en el año 2001. Ya han pasado 25 años, solo has tenido un impacto y lo recuerdas a la perfección. Podéis probarlo, lo podéis probar en vuestra casa. El que ya tenga edad lo va a recordar ahora y el que no tenga edad se lo pregunta a sus padres. Y lo van a recordar a la perfección. ¿Y sabéis por qué? Porque ha generado un impacto emocional muy alto. Tanto el factor emocional, ya sea positivo o negativo, influye muchísimo en el rendimiento de nuestra mente.
el positivo y el negativo. En este caso, las Torres Gemelas era un impacto negativo que generó memoria. Podría haber generado una fobia, igualmente con un solo impacto. Eso lo tenemos que aplicar para estudiar y no se aplica en los colegios. ¿Qué teníais que hacer cuando trabajáis esos 50 minutos, ¿no? Y descansáis 10 y dais el primer repaso? Un premio. En esos 10 minutos de descanso os tenéis que dar un premio a vosotros mismos y vais a pensar, pero qué estupidez, no sé, dar un premio a mí mismo. Pero es que la mente, esa mente inconsciente, esa mente no lógica, funciona de manera simbólica. El mero hecho de, yo qué sé, de que te pongas una pegatina o que te des un abrazo o que des un paseo o que te digas perfecto, genera un impacto emocional y el impacto emocional incrementa el nivel de memorización. Al igual que eso también se ha estudiado hace muy poquito, alguna universidad, no recuerdo ahora cuál, una universidad argentina, estudió la relación de hacer deporte moderado con los niveles de memorización y encontraron unas correlaciones muy altas. Hacer deporte moderado, dar un paseo o hacer elíptica o bicicleta estática, 10-15 minutos, incrementa muchísimo los niveles de memorización. Hay varias explicaciones, ¿no?, a nivel científico. La primera, el cerebro es el órgano de nuestro cuerpo que consume más oxígeno. Si haces un poquito de deporte moderado, estás oxigenando el organismo, con lo cual el cerebro va a rendir más. Es una cuestión de rendimiento. Es como tu coche. Si tu coche le tienes el filtro del aire taponado, anda peor. Si tu coche lo tienes cuidado, funciona mucho mejor. Ventilar la habitación, que no esté sobrecargada de CO2, que tenga niveles altos de oxígeno. Es un pequeño detalle. O en esos 10 minutos, pues caminar un poquito, pues, por el jardín o, si quieres, por un parque. Eso incrementa los niveles de memorización. Entonces, son pequeños detalles que influyen muchísimo. El ejercicio moderado también genera endorfinas en nuestro organismo. Las endorfinas son antidepresivos naturales. Entonces, si tú estás muy relajado, si está el cerebro bien oxigenado, ¿cómo va a trabajar? Con un nivel de rendimiento mucho mayor. Si después simplemente le generas estructuras y trabajas en unos periodos adecuados, no más de 50 minutos, aquel que esté estudiando, le voy a dar, no sé si es una buena o una mala noticia, el que esté estudiando más de 2 horas con un nivel de intensidad alto, sin descansar, que se vaya de copas. Porque a partir de las 2 horas, los niveles de glutamato en el cerebro son tan elevados que se produce una especie de colapso, una especie de bloqueo. Me gusta poner un ejemplo que también es ya de los que somos un poco mayores, cuando los ordenadores, ya los ordenadores que eran un poco más lentos, se le producía lo que le llamábamos un pantallazo azul. Se te quedaba la pantalla del ordenador azul. ¿Y por qué era? Porque lo estabas forzando mucho y el ordenador se bloqueaba. Nosotros como ser humano no notamos el pantallazo azul, pero sí lo nota el rendimiento. El rendimiento pasa a ser mínimo y tú simplemente estás delante de los apuntes leyendo, pero como si estuvieses rezándole a la Virgen. Igual es más eficaz rezar. Entonces, un consejo clave que daríamos a la hora de organizar tu día de estudio es también dejar descansos y un tiempo para airearte, salir a caminar, hacer un poco de ejercicio y despejar la mente. Sí. Y así tener un máximo rendimiento. La clave sería aprovechar al máximo cada minuto que dedicas. Si no, es mejor hacer otras cosas. Perfecto, pues nos preguntan por el chat, ¿cómo se puede estudiar con apatía, tristeza, falta de motivación? ¿Es posible? Es posible, pero no rentable. Claro que es posible, hemos estudiado muchísimas veces así, pero no es lo óptimo para el funcionamiento del cerebro. Tú imagínate, yo tengo un ejemplo, imagínate que os invito a cenar en el mejor restaurante de Madrid. Bueno, todo el mundo diría, pues es interesante, ¿no?, ir a cenar al mejor restaurante de Madrid, pero si os digo que tenéis que comer el plato que menos os gusta, automáticamente no tendríais ganas. ¿Qué genera ese estudio con apatía? Genera, por una parte,
una tendencia a procrastinar, es decir, a ir dejando las cosas, niveles más bajos de memorización y evidentemente pues una mayor apatía, ¿no? a la hora de estudiar. Por eso, la clave es inicialmente generar el hábito. Nosotros, para las cosas que tenemos que hacer, las cosas cotidianas que tenemos que hacer, es fundamental automatizarlas. Se automatizan mayormente por repetición, aunque después hay el factor de la emoción, reduce el número de repeticiones necesarias, que eso es también otro tema muy interesante que explicamos en el curso. Entonces, en el curso no solo hablamos de métodos, hablamos del funcionamiento del cerebro. La clave es que tú entiendas cómo funciona tu cerebro. Si tú entiendes cómo funciona tu cerebro, de entrada, ya tienes el poder de decidir lo que haces y sobre todo de empezar a diagnosticar cuáles son tus graves errores y ir puliéndolos poco a poco. Entonces, resulta fundamental todo este tipo de conocimiento. Y en el formulario, Pablo nos preguntaba, ¿qué sería clave a la hora de mantener una motivación a largo plazo y cómo construir esa motivación sólida? Vamos a ver. Hay distintas técnicas. Os voy a decir algo que es sumamente importante y además que está al alcance de cualquier persona que tenga una buena capacidad de visualización. Hoy en día, con las tomografías, se llaman tomografías cerebrales computacionales, analizan las áreas del cerebro que se activan con cada uno de nuestros pensamientos. Entonces esto se intuía previamente, lo que pasa es que hoy se ha demostrado, hoy en día se demuestra con estas pruebas, ¿no? El cerebro, la parte inconsciente de nuestro cerebro, no diferencia algo que imagines de algo que hayas vivido. No lo diferencia. Lo diferencias tú con la parte superficial, con la corteza del cerebro, ¿sí? Con el neocórtex. El neocórtex sí lo diferencia, pero el resto del cerebro no. Eso puede ser un gran problema o una gran ventaja. ¿Por qué una gran ventaja? Porque si tú utilizas una técnica que yo recomiendo, que es la técnica de la pantalla de cine, que es como si te fueras a un cine y observas en ese cine el objetivo cumplido. Si te imaginas recibiendo la nota de tu oposición y esa nota es un sobresaliente, te imaginas celebrándolo, oyéndote de copas a celebrar el aprobado, el cerebro se está motivando porque lo está percibiendo como si realmente lo viviese. Entonces, eso genera, por un lado, un nivel muy alto de motivación y, por otro, genera una especie de reestructuración del campo neuronal para facilitar la materialización del objetivo. Esto se utiliza muchísimo en alto rendimiento deportivo, para los entrenamientos y da muy buen resultado también para el académico. Por otra parte, si os cuesta poneros a estudiar, recomiendo el sistema Pomodoro, que también lo explicamos, que es periodos de estudio mucho más cortos. Al principio, tú lo que tienes es que generar la automatización. Nosotros cuando tenemos algo automatizado lo ejecutamos sin esfuerzo, porque no lo ejecutas pensando, lo ejecuta en la otra parte del cerebro. Entonces, la otra parte tiene unas características peculiares. Una de ellas es que se estima que es 1 millón de veces más rápido que el cerebro pensante. Tú imagínate una máquina que piense 1 millón de veces más rápido que tú. Es como la IA, básicamente. Las IAs andan ahí. Nosotros no podemos competir con una IA a nivel lógico, pero la mente inconsciente sí puede competir con una IA. Y ahora imaginaros una máquina superior a las IAs. Y la tenemos aquí, ¿eh? Lo que pasa es que no nos han explicado cómo funciona ni cómo utilizarla. Entonces, con los procesos de automatización sí trabaja esa parte del cerebro. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Fragmentas los periodos de estudio. En vez de estudiar en periodos de 50, estudias 25, 5, 5. El método Pomodoro, que está muy bien, me gusta especialmente, sobre todo para generar el hábito, tiene un pequeño aspecto a mejorar. No habla de los repasos, hay que incluir el repaso. 25 de estudio, 5 de descanso, 5 de repaso, primer repaso. Si no hago eso, se produce la curva del olvido y pierdo pues, en torno al 50% de lo que estudié las primeras 24 horas. Entonces, podríamos decir que se puede ser productivo sin motivación, basándonos solo en disciplina. No.
Hace falta también... Vamos a ver, se puede probar una posición así. Lo que pasa es que tu rendimiento no va a ser alto nunca. Vas a tener esa base de sacrificio, sí, a base de sacrificio, sí. Y puede ser productivo a base de sacrificio, pero te va a costar 3, 4, 5 o 10 veces más de lo que te costaría lo mismo, pero motivado. Y si quisiéramos aumentar esa concentración, Ana Isabel nos preguntaba, ¿cómo se puede aumentar la concentración si tu mayor distracción es el diálogo interior, no distracciones como el móvil? Aquí estamos hablando de otras cosas. Bueno, estamos entrando en un campo que me gusta especialmente, ¿no? El diálogo interior está muy relacionado con los sistemas de procesamiento. No todos los cerebros funcionan igual. Tenemos diferentes sistemas de procesamiento y en unas personas son más habituales unos que otros. La persona que tiene el diálogo interior, ese diálogo interior te puede ayudar o te puede perjudicar mucho. Vas a tener que negociar con esa voz interior y vas a tener que negociar para que te ayude, para que te motive, porque si ese diálogo interior lo que te está es dando mensajes negativos, te va a desmotivar. Entonces, primero tienes que empezar a escuchar esa voz, ya que la has detectado. Tienes que escuchar lo que te dice. Después le tienes que preguntar si esa voz está dispuesta a ayudarte. Si está dispuesta a ayudarte, entonces podéis planificar juntos la estrategia. Eso sería, parece que estamos hablando de un tema de esquizofrenia, pero no es lo más habitual del mundo. Lo que pasa es que no todos funcionamos igual. Y lo del diálogo interior se produce, no es mayoritario, la mayor parte de la gente es visual o a nivel de procesamiento o auditiva, y esa voz interior que está, pues cuando está, si eres capaz de lograr que trabaje contigo, tienes un recurso muy potente, pero tienes que lograr que trabaje contigo, no contra ti. ¿Y qué herramientas nos recomendarías para poder mantener la concentración durante esos periodos de 50 minutos de sesiones de estudio que hemos dicho? Bien, si os cuesta mucho aguantar 50 minutos, lo que dije antes, marcaros periodos de 10. El método Pomodoro utilizaba un tomate, un reloj que era un tomate, un cronómetro, y a los 25 minutos sonaba y descansabas. Yo aconsejo no el móvil apartarlo, es decir, el tiempo que dedicáis a estudiar, el móvil no puede estar con vosotros, porque es un distractor tremendo, sobre todo si tenéis problemas ya para concentraros. Hay que sacrificarse y apartar el móvil. Después de esos 10 minutos de descanso hacéis lo que queráis, pero el móvil lo apartamos. Entonces, marcamos esos periodos. Recordad el tema de los premios simbólicos. Y la automatización lo que te permite es un proceso de trabajo mucho más simple, que no te va a costar. Otro aspecto fundamental es el estudio activo. Es decir, vamos a ver, yo llevo toda mi vida estudiando. Si me dijeseis ahora mismo que me tengo que estudiar un tema, por sencillo que fuese, y no me permitís destruirlo, y cuando hablo de destruir la información, quiere decir que yo cuando empiezo a leer algo, no hay un solo libro, y tengo muchísimos libros, no hay un solo libro que no tenga totalmente subrayado. No puede haber otra forma de estudiar. Tú tienes que destruir la información que hay y volver a construirla. Eso se llama un proceso activo de estudio y implica generar estructuras. Entonces, no puede ser, nadie debería estudiar leyendo y releyendo lo mismo sin trabajar sobre él. Todo lo contrario, tú tienes que identificar ahí los elementos clave de esa información, los mismos o parecidos que en su día seleccionó el autor cuando escribió el libro. Yo he escrito unos cuantos libros y el sistema es el mismo. Tú partes de unos conceptos clave y los vas desarrollando en capas. Eso es lo que hablo yo de estructura. Toda información se genera en capas. Eso nos lo tenían que explicar cuando llegamos al colegio, cuando éramos muy pequeños, cuando éramos niños. Es decir, hay un elemento clave y ese elemento clave va generando ¿qué? Le vamos generando más información, más capas de información, pero partiendo de un elemento clave. Entonces, tú tienes que identificar cuáles son los elementos clave en cualquier tema que tengas que estudiar y las capas de información. Eso es estudio activo. Ahora suena muy teórico, pero lo explicamos de una forma muy sencilla y en 15 minutos aprendes a hacerlo. Después, evidentemente, cuanto más lo trabajes,
va a ser automático y llega un momento que para ti no supone nada encontrar los conceptos clave en cualquier tema. Otra cosa que me preguntabais, para la concentración, estudiar con música. Hay una investigación muy interesante. Es fundamental sacar conclusiones sobre investigaciones científicas que a veces se quedan en el mero detalle o en una anécdota, pero se pueden sacar conclusiones tremendamente interesantes. Se hizo un estudio con buzos sobre la capacidad de memorización debajo del agua y se llegó a una conclusión inicialmente que el buzo recordaba mejor las cosas que veía debajo del agua cuando estaba bajo el agua. Si lo sacabas del agua, recordaba mucho peor. Entonces eso, pues, era muy difícil de entender cómo las personas recordaban mejor las cosas cuando las veían debajo del agua y estaban bajo el agua. Pero hicieron el estudio al revés. Le pusieron las cosas a memorizar fuera del agua y después lo metieron en el agua. Y ahí ya no era tan bueno. ¿Cuál es realmente la conclusión? La conclusión es que cuando estudiamos y cuando hacemos cualquier cosa en nuestra vida, el cerebro procesa la información en bloques. Es decir, tú cuando estás estudiando, no estás memorizando solo lo que estudias. Tu cerebro está memorizando todo tu entorno, la temperatura, el sonido y si hay música. Si ponemos una música, y hoy sabemos, ahí en el propio curso tenéis una selección de la música que utilizaba un personaje que se llamaba Lozanov, que entrenaba espías rusos en su día, en los años 60, y que es el creador de una técnica que se llama aprendizaje acelerado. La música clásica genera un incremento importantísimo en los niveles de memorización y de concentración. De hecho, fijaros, hace unas semanas en España se estaba haciendo una investigación en un auditorio sobre cómo afectaba un concierto de música clásica en los genes. Hacían una prueba genética a las personas que entraban y le volvían a hacer la prueba genética al salir. Y la música afectaba en la activación de los genes. Es algo, bueno, que está en fase de investigación aún, pero que va a dar muchísimo juego. Y no tiene la menor duda de la influencia que tiene la música en los niveles de memorización. Y ahora que ya sabemos que fuera distracciones, el móvil fuera de la habitación, periodos de estudio cortos para poder tener un máximo rendimiento, si nos cuesta concentrarnos, ponernos música clásica de fondo, nos sentamos a estudiar. ¿Cuáles son las técnicas más efectivas? Porque Patricia nos pregunta, las técnicas más efectivas que no sean de memorizar. ¿A qué se refiere con lo que no sean de memorizar, que no sean técnicas de memorización en sí mismas? Bien, sí. Yo, por ejemplo, hay técnicas las técnicas de memorización, la mnemotecnia en sí, no es algo muy moderno. Cuando hablamos del Palacio de la Memoria, o la técnica inicialmente se denominaba la técnica de los itinerarios, estamos hablando de una técnica que se estima que tiene 2.500 años. Entonces no es muy nueva. Entonces el ser humano lleva muchísimos siglos memorizando. Entonces las técnicas de memorización son interesantes, pero para la memorización de conceptos clave. Antes tenemos que hacer la selección de los conceptos clave. Si tú en una página no tienes claro cuáles son los elementos fundamentales, los conceptos clave, página por página, si repasar una página te va a llevar más de 5 segundos, algo no estamos haciendo bien. Tú, cuando realizas el proceso de repaso, tienes que poder repasar los elementos clave. Yo no estoy diciendo repasar toda la página. Y también aquí hay otro factor que hay que tener en cuenta, el tipo de examen. Si es un examen tipo test, tenemos que profundizar más. Tenemos que llegar a capas más profundas. No me valen solo los conceptos generales y el primer desarrollo de cada concepto, que serían las ideas principales y secundarias. No, igual tengo que llegar a los detalles porque me pueden preguntar una fecha en un examen tipo test. Pero eso no va a pasar en los exámenes de desarrollo. El examen de desarrollo lo puedo preparar con un nivel de profundización mucho menor. Entonces, cambia
el sistema de estudio. Para el tipo test, el efecto test es muy interesante. El martillear test para saber, por un lado, para lograr automatizar, porque el ejercicio de un examen tipo test es diferente a un examen de desarrollo y nosotros tenemos también que llegar a automatizarlo, es decir, que la mente sepa cómo ir seleccionando ya las respuestas adecuadas a cada una de las preguntas y también cómo es la intención de cada una de las preguntas. Y para eso es fundamental el ejercicio. Es como un tenista. Tú cuando, no sé, que juega al tenis, para poder devolver una bola que viene pues, a 100 kilómetros hora, tienes que entrenarte muchas veces hasta que la devuelves de forma automática. Lo mismo pasa en todo. Y en el examen tipo test también. Entonces, eso es un factor importante. Y Estefanía nos dejaba una pregunta en el formulario que es, al hacer la estructura de un tema, ¿qué es mejor? Ir epígrafe por epígrafe, marcando ideas generales, secundarias, detalles, y luego, una vez que haces ese primer barrido, por así decirlo, ya ir desgranando más el tema, o leer el tema varias veces y no, ya veo que no. No. Mucho más acertada la opción 1. Mira, esto va a depender mucho del autor. Si el autor de ese temario o de ese libro realmente conoce la parte de la estructura de la información, cada tema va a tener un índice. Entonces, si el tema tiene un índice, antes de empezar el tema, revisas el índice. Fijaros, hay alumnos que son capaces de aprobar un examen sin leer una sola página entera de un temario. ¿Y sabéis por qué? Porque lo han revisado a nivel general. Y si es un poco espabilado, a lo mejor ha asistido a clase y es un poco espabilado, eso le sería suficiente para aprobar el examen. ¿Por qué? Porque va ojeando elementos clave. Entonces, si tiene índice, lo primero reviso el índice, siempre. A mayores, o si no tiene índice, voy pasando las páginas y me voy fijando cómo es la estructura del tema. Me lo va a marcar cada epígrafe. Hay una serie de epígrafes, entonces yo, antes de leerme el tema, miro su estructura, epígrafe, epígrafe. A mayores, mientras estoy ojeando eso, me fijo en qué conceptos que aparecen pues, en negrilla, si aparecen gráficos, algún gráfico, y acabo de revisar así la totalidad del tema. Y ahora es cuando empiezo a leerlo. Y lo empiezo a leer ya realizando un proceso de subrayado, que nosotros explicamos cómo diferenciar la idea general, principales, secundarias y detalles o subdetalles. Entonces, eso lo voy diferenciando. Ese es el proceso óptimo para estudiar. Evidentemente, hay un porcentaje muy bajito de personas que podrían desarrollar memoria fotográfica. Si tienen memoria fotográfica, yo no utilizaría ya este sistema, simplemente ojeas hoja a hoja y te quedarías con la información como si fuera una fotografía. Pero bueno, eso es un número muy reducido de personas. Y por el chat nos preguntan, ¿cómo podemos estructurar la información si todo nos parece importante? Eso es un problema. No te puede parecer todo importante. No te puede parecer todo importante. Mira, esta es una pregunta que te tienes que hacer a ti mismo o a ti misma. Cuando empieces a estudiar algo, tú ten en cuenta primero lo que te comenté. Revisas la estructura del tema. Punto 1. Cuando revises la estructura, ya vas a empezar a tener pistas. Ya le estás dando pistas a tu mente. Cuando te parece todo importante es que te han dejado en una ciudad y no has visto el mapa y no conoces la ciudad. Entonces tú andas alrededor, andas por las calles, pero estás perdido. Ves escaparates, ves calles, ves coches, pero estás perdido porque no has visto el mapa. Pues yo te enseño el mapa de la ciudad. Tú ya sabes moverte en esa ciudad. Ya sabes los elementos claves de esa ciudad. Ya sabes dónde están los monumentos, el ayuntamiento, la policía, los bomberos. Pero si no te he enseñado el mapa, no sabes nada. Ese es el problema. Estás empezando a estudiar un temario y no has visto su estructura. Eso punto 1. Punto 2. Ya cuando has visto la estructura, me voy al primer epígrafe. Yo tengo que ser un poco inteligente.
Me tengo que preguntar a mí mismo, ¿cuál es la pregunta de examen? ¿Qué me podrían preguntar de aquí? ¿Y cómo diferencias los elementos claves? Resúmemelo en 2 líneas. Si tú la respuesta a esa pregunta clave que puedas desarrollar en 2 líneas, ahí tienes las ideas principales. ¿Que necesito desarrollarlo un poco más? Otra capa de información, otras 3 o 4 líneas más. ¿Que necesito desarrollarlo un poco más? Otras 3 o 4 líneas más. Así es como se estudia. Pero es un cambio en la percepción que tienes del proceso de estudiar y de cómo debes almacenar la información. Eso de leerlo una y otra vez. Vale, ya digo, que puede funcionar, sí, como los que aprendían la Biblia, los monjes que aprendían la Biblia de memoria, si la lograban aprender, pero le llevaba una vida. Vale. Mari nos pregunta por el chat que ¿cuál es la mejor forma de desgranar un tema para un examen tipo test? Ahí habría que fijarse más en las palabras clave. Es que el examen tipo test es un concepto de examen muy, muy diferente. Yo utilizaría, en el examen tipo test utilizaría el mismo sistema, la estructura. Es decir, tú tienes que tener clara la estructura, porque si no, si te hace una pregunta un poco pilla o un poco enrevesada, no vas a saber responderla. Pero si tienes clara la estructura, tú puedes sacar muchas conclusiones, ¿no? Eso punto 1. ¿Qué pasa? Que aquí sí es cierto que deberías entrenarte a hacer test. Hacer test para ver porque muchos de esos test los sacas de preguntas de examen. Entonces hay un porcentaje de preguntas que puedes anticipar. Y por otra parte, para automatizar la forma de buscar la información y la forma de responder a esas preguntas. Ya digo, el examen tipo test tiene una complejidad específica y no queda más remedio que entrenarse de esa manera. Pero el proceso previo de estudiar yo seguiría el mismo, solo que a mayores utilizaría el ejercicio de los test. Antes mencionabas la técnica del subrayado, que es una de las técnicas de las que hablas en el curso del arte de estudiar. Yo le llamo destrucción de la información. Destrucción gusta mucho más, destruir. Sí, es más atractiva esa forma de llamarlo. Iris nos pregunta, ¿podría hacer una jerarquía muy larga de ideas y no solo principal, secundaria y detalles? ¿Cómo saber de qué cosas puedo prescindir? Bueno, volvemos a lo mismo. En un examen tipo test te puede preguntar un detalle. Puede pasar. No es lo normal, es decir, pero bueno, el examinador a veces es un poco cabrón y te pregunta un detalle y te caza. Vale, ahí hay que profundizar mucho más, pero no en los exámenes de desarrollo. En un examen de desarrollo los detalles no tienen casi importancia. En un examen de desarrollo lo fundamental es la idea general. Fijaros, mirad, os voy a decir algo. En todos los cursos que he dado a lo largo de toda mi vida, los he iniciado mandándole leer a mis alumnos un folio que pone el título, las causas de los descubrimientos, y es una página. Y simplemente explica las causas de los descubrimientos. Esto se lo he puesto he perdido la cuenta, pero muchísimos, miles de alumnos, muchísimos opositores, la abogacía del Estado, militares. De todos esos miles de alumnos, cuando acaban de leer esa página, que era muy sencilla, hablaba de la brújula, el astrolabio, la carabela, las necesidades comerciales. Cuando acababan de leerla, les preguntaba sobre qué iba lo que habían leído. Y muchos me decían sobre la navegación, sobre las necesidades comerciales. Y de los miles y miles y miles me sobran los dedos de mis manos para aquellos que me dijeron que lo que buscaban era las causas de los descubrimientos. Esto es un error de hábito porque no nos fijamos en el título. El título es la idea general y el título es lo que te da la clave de la posible pregunta de examen. Entonces, esta es la causa por la que a lo largo de vuestras vidas muchísimas veces os han preguntado una cosa en el examen y habéis contestado otra distinta que no se correspondía con la pregunta.
Esta es la causa, que no nos fijamos cuando estamos estudiando en la idea general. Entonces es como si tú tuvieses muchos cajones y estás metiendo la información en los cajones equivocados. Y nos preguntan por el chat, ¿cómo actuar cuando estamos estudiando un tema y por alguna razón te estancas y no avanzas? ¿Es mejor cambiar de tema o continuar hasta que te lo sepas? Es una buena pregunta también. Vamos a ver, habría que ver por qué te estancas. Si realmente el tema te desagrada o estás cansado, es mejor cambiar de tema y vuelves más tarde. Si realmente te estancas, no por el tema en sí, sino porque estás tú cansado, igual te compensa parar, descansar un poco, hacer otra actividad y al volver seguir estudiando. Es más una cuestión personal, saber si lo que te afecta es el tema en sí, o lo que está claro es que o cambias o paras de estudiar. Lo que no tiene sentido es que sigas estudiando sin tener rendimiento. Claro, habría que saber diferenciar si es ese tema en concreto o que necesitas descansar. O sea, hacer un poco de ejercicio, airearte y Pero poder volver a otra... ante ambas situaciones lo que tienes que hacer es o airearte o cambiar de tema. Perfecto. Y también nos preguntan cómo memorizar lo importante para los exámenes de supuestos prácticos. Cómo preparar la teoría, esquemas, resúmenes. Un poco lo mismo que estábamos diciendo hasta ahora. Coger los temas, ir desgranándolos, hacer repasos. Sí, la ventaja que tiene este sistema de destrucción de la información es que vas a tener muy claro. Si tú trabajas así, si preparas una oposición así, tú vas a entender muy bien el contenido. Entonces, pregunten como te lo pregunten, no te van a pescar. Es decir, tú vas a poder responder, da igual cómo te formulen la pregunta. Da igual, porque tú vas a entender la materia. ¿Qué problema tiene la persona que lee para adelante o utiliza el sistema de vueltas o el sistema de arrastre y se basa solo en la lectura? Que como le cambien la formulación de una pregunta, lo han cazado. Va a ser muy difícil que pueda responder. ¿Por qué? Porque ha realizado un proceso de lectura muy lineal. Entonces, realmente no ha profundizado, no ha desgranado el contenido que tiene el temario. Como le cambien el enunciado, lo están metiendo en un serio compromiso. Con lo cual, siempre utilicemos un sistema activo de estudio. Y Marga nos pregunta, ¿hasta qué punto estudiaríamos un tema antes de empezar a hacer test? Porque los test también nos sirven un poco para ver cuánto sabemos del tema y como repaso, ¿no? Sí, yo siempre primero el destruirlo, el tema. Es decir, ese proceso es fundamental. Mirar la estructura, diferenciar ideas principales, secundarias y detalles. Y a partir de ahí puedes hacer los test que quieres. Pero partiendo de esa base, no necesitas a lo mejor tener memorizado pues, los detalles, no, necesitas tener clara la estructura del contenido. Fijaros, a lo largo de estos 30 de años he tenido alumnos muy brillantes, alumnos mucho más brillantes que yo, y que venían o que han venido a mis cursos para reducir tiempos. Ya era gente muy brillante, con expedientes muy brillantes, y lo que buscaban era optimizar sus métodos y perfeccionar incluso más. Y de algunos de esos alumnos he descubierto sus técnicas y evidentemente las he aplicado a mis métodos y he enseñado a otros alumnos. Me ha sorprendido que todos los alumnos altamente brillantes utilizaban el mismo sistema. El mismo sistema. Ellos, sobre cada página, una vez la tenían destruida, hacían una selección de 3, 4 o 5 conceptos por página. Y esos 4 o 5 conceptos eran los conceptos que utilizaban como si fuesen los pilares. ¿Y eso qué les servía? ¿Para qué les servía a su mente? Para, sobre esos pilares, generar más capas. Muy ingenioso, porque en el fondo las sinapsis neuronales funcionan de la misma manera. Es decir, si tú tienes una telaraña y tienes 4 núcleos,
A partir de esos 4 núcleos puedes moverte por distintas vías. Y todos tenían seleccionado, le hacían el círculo a 3, 4 o 5 conceptos por página, y cuando hacían los repasos muy rápidos, solo iban repasando esos 4 o 5 conceptos por página. Y eso le permitía ¿qué? Mantener las estructuras y evitar que se produjese el olvido. Bueno, es muy similar a lo que nosotros estamos explicando, ideas principales, secundarias y detalles, solo que ya el último paso es convertir cada página en 4 o 5 conceptos clave. Entonces, ¿dirías que es un buen método elaborarse sus propios resúmenes, esquemas con esos conceptos clave o pilares, o hacerlos directamente sobre el tema, sobre el libro, por así decirlo, o la ley? Es un tema muy personal. Yo personalmente, yo trabajo siempre sobre el libro o sobre los apuntes. Hay a quien le gusta más pues, hacer esquemas. Si vamos a hacer esquemas, yo os aconsejaría los mapas mentales de Buzan, que explicamos también. Los mapas mentales tienen una gran ventaja. Primero, que es tu propio esquema, tu propia estructura. Segundo, que utilizan colores. Si utilizas colores, activas los 2 hemisferios cerebrales. Utilizan dibujos. Si el dibujo lo vamos a tener en el hemisferio cerebral no predominante, en la parte más intuitiva y más creativa de nuestra mente. Entonces, el hecho de activar los 2 hemisferios y activarlo ejercitando pues una especie de esquema muy raro, porque los mapas mentales son unos esquemas muy raros, pero tened en cuenta que Buzan, y digo que es una de las máximas autoridades de la historia en el campo del rendimiento académico, él cifraba en términos medios que un mapa mental puede generar hasta 6 veces mayor rendimiento que un método convencional. Estamos hablando un 600% más de rendimiento, pues es un dato bueno, a tener en cuenta. Y quería preguntarte, ahora que ya hemos visto la planificación del estudio, cómo aprovechar al máximo esos periodos de rendimiento, cómo concentrarse, técnicas de estudio, cómo desgranar el tema, ¿qué hacemos el día del examen? ¿Cómo afrontamos esa prueba ese día con los nervios? Porque por el chat nos preguntan, el mismo día del examen, siempre me llevo resúmenes y datos importantes para hacer un repaso antes de entrar. En mi caso me ha ayudado, pero siempre he escuchado que no es bueno. ¿Cuál es tu opinión? Bueno, es que puede ser bueno para uno y malos para otros. Esto sí que no tiene una respuesta general. ¿Qué es clave el día antes y el día del examen? Lo que es clave es la lucidez. Tú tienes que intentar llegar lo más lúcido posible al examen. Yo el día anterior no estaría estudiando al ritmo de estudio normal. Lo que haría sería ojear con música clásica, estar ojeando conceptos, estructuras, lo que sería un repaso general, para que la mente vaya lo más relajada posible. Después, con respecto a cómo afrontar el examen, hay que tener en cuenta que debemos evitar, sobre todo, entrar en un periodo o en un proceso de miedo. El miedo es un factor tremendamente limitante para nuestra mente. De hecho, el factor más limitante para la mente del ser humano es el miedo, en todos los ámbitos, ya sea en el ámbito deportivo o en el ámbito académico. Entonces, explicamos en la parte final de este programa varias técnicas que te permiten ya no solo preparar el examen, sino cómo debes afrontar el examen, cómo debes realmente preparar a tu mente para evitar lo máximo posible ese proceso, esa escalada de miedo. Hay que tener en cuenta que lo que se llama la mente en blanco en los exámenes, que es algo pues, que he explicado a muchísimos alumnos cómo evitarlo, en último término, es un proceso en espiral de generación de adrenalina y cortisol que acaba produciendo un bloqueo en nuestro córtex. Entonces, es necesario abortar ese proceso en espiral
Porque si llegas a unos niveles muy altos y se produce la mente en blanco, te has cargado el examen. Es decir, que has estudiado 1 año, 2 años y llegas al examen y no recuerdas absolutamente nada. Eso tiene que ser un elemento fundamental a prevenir. Y entonces es muy importante disponer de alguna técnica que te permita controlar o neutralizar ese proceso. Explicamos varias técnicas para evitar eso, porque es demoledor. Ten en cuenta que corres, es como una espada de Damocles. Si te pones demasiado nervioso, y te vas a poner nervioso por varios factores. Primero, la incertidumbre. Por eso, una de las técnicas es, si engañas un poco a tu cerebro y te imaginas haciendo el examen a la perfección, estás neutralizando en parte el proceso de miedo. Pero deberías tener técnicas que neutralicen también la sensación del ambiente. Nosotros tenemos una serie de neuronas que se llaman neuronas espejo. Entonces, cuando tú llegas a un examen y tienes a 200 personas a tu alrededor, evidentemente esas 200 personas no están de fiesta, no están muy relajados. Están todos nerviosos. Y ese nerviosismo se contagia. Entonces, hay personas que son más o menos sensibles a ese nerviosismo general. El que es muy sensible, es imprescindible que tenga una técnica de control, o por lo menos que sepa cómo ejercitar esa técnica de control, porque si no, podría acabar generando pues, un bloqueo mental y no recordar nada. Y ya hemos hablado varias veces del curso del arte de estudiar, donde nos enseñas todas estas técnicas, donde nos enseñas a entender cómo funciona el cerebro, cómo aprende el cerebro. Yo quería preguntarte, ¿para quién está pensado este curso? ¿A quién se lo recomendarías? Bueno, en este caso está en la plataforma de Opositates y está, pues, evidentemente, enfocado a opositores. Pero el curso en sí no es para opositores. Hay cualquier persona que tenga que estudiar, ya sea pues, un alumno de la ESO, de bachillerato. Por debajo de la ESO es un poquito más complicado porque hay conceptos que cuesta un poquito más entender y también aplicar. Pero a partir de la ESO, para cualquier persona que quiera estudiar y sobre todo que quiera aprovechar al máximo el tiempo que dedica al estudio. Si al final es una cuestión de optimización de tiempos. Yo lo experimenté en mí mismo. Yo cuando estaba en la universidad me interesó el campo del alto rendimiento académico porque quería estudiar menos y hacer el mayor número de cosas posibles en la universidad. Y la verdad que logré hacerlo y mejorando muchísimo mi expediente académico. Un expediente académico brillante y a la vez pues hacer de todo, desde salir de fiesta, hacer deporte. Y es la manera. La manera es lograr que el estudio, que el aprender, ya no estudiar, que el aprender se convierta en algo placentero. Y eso lo logras cuando lo haces sin esfuerzo. El ser humano el aprendizaje para el ser humano es algo fundamental. Llama la atención que acabemos desarrollando pues, una emoción negativa hacia el hecho de aprender y eso está muy relacionado porque nos cuesta mucho estudiar en muchas ocasiones. Entonces es lo que tenemos que lograr. Tenemos que lograr que estudiar resulte placentero. Esa es la clave. Y entonces vas a poder lograr todo lo que tú quieras. Pero para empezar tienes que lograr estudiar con facilidad. Y para poder estudiar de manera más eficiente, que es el objetivo principal de este curso, poder sacarle más provecho y más rendimiento a tu estudio. ¿Nos podrías decir cuáles son las claves para poder lograr esa eficiencia? Bueno, la mayor parte de las claves las hemos ido recorriendo. Primero, entender a grandes rasgos cómo funciona nuestro cerebro. Punto 1. Segundo, que la información tiene una estructura. Mientras tú no tengas claro que la información tiene una estructura, nunca vas a estudiar de forma eficaz. En el momento que lo entiendas, empezamos a hablar. Tercero, prevenir el olvido. Dices, yo si estudio algo y se me olvida, si estudio se me olvida. Eso no es motivador. Es decir, al final es como vivir en una especie de pesadilla, en un bucle. Y yo tengo que, si estudio algo, lo tengo que recordar. Y tengo que aprovecharlo, ¿no? Y después, bueno, hay diferentes aspectos, pues desde el aprendizaje acelerado, el utilizar la música clásica para bajar las frecuencias cerebrales, es otro factor fundamental. Y os voy a poner un ejemplo. Cuando yo estaba en la universidad, ya llovió un poco, desde aquella,
Yo estaba estudiando en aquel momento a Buzán, había encontrado a Buzán y me cambió totalmente la vida. Después me he estudiado cientos y cientos de autores. Pero Buzán había escrito justo su primer libro 2 años antes de empezar a buscarlo yo. Y yo estudiaba en el tren. No sabía por qué, y fíjate, no lo había leído, lo entendí muchos años más tarde. Estudiaba siempre en el tren, me llevaba 45 minutos. Después vivía en Santiago, pero me llevaba 45 minutos ir y el fin de semana volver. Y esos 45 minutos estudiaba siempre en el tren. Años más tarde me di cuenta por qué. Yo notaba que el rendimiento que tenía en las cosas que estudiaba en el tren era muy superior al rendimiento normal. ¿Y sabéis por qué? El tren, además, al igual que conducir un vehículo y hay otros factores, produce que el cerebro baje su frecuencia cerebral de un estado en el que estamos, que se llama beta, a un estado alfa. En estado alfa, y eso mismo lo produce la música clásica, los niveles de rendimiento, sobre todo nivel de memorización, velocidad de procesamiento, se multiplican. Y pueden llegar a multiplicarse hasta por 10. Entonces, en mi caso, fijaros, imaginar estudiar 45 minutos, pero que la equivalencia de esos 45 minutos sea 450 minutos. Y yo en ese momento no lo sabía. Había sido un tema de intuición y lo entendí muchísimos años más tarde. Eso mismo es lo que tenéis que hacer vosotros. Hay una serie de melodías de música clásica estilo barroco que deberíamos estar escuchando mientras estudiamos. Y por el chat, a raíz de todas estas técnicas de estudio y claves que hemos hablado, nos preguntan que cuando quieres aplicar o empezar a aplicar una técnica de estudio, pero no sabes por cuál empezar. Entonces, yo quiero preguntarte, si alguien solo pudiera aplicar una sola técnica de estudio, ¿cuál sería y por qué? Yo lo tengo muy claro. La estructura de la información y evitar el olvido. Lo dije en el minuto 1. Ese es el objetivo fundamental en todo. Si tú a tu cerebro eres capaz de generarle estructuras, va a trabajar bien y después evitar que se rompan. Toda técnica, da igual la técnica que vayas a utilizar, de cualquier autor, toda técnica está basada en lo mismo. Toda técnica de memorización, la cadena, yo no suena cadena, no suena estructura. El palacio de la memoria, te vas moviendo por una especie de edificio y tal, que va generando una estructura. La estructura es el propio edificio. Entonces, toda técnica de memorización está basada en generar estructuras. Porque el propio cerebro realmente aprende generando estructuras. ¿Qué pasa? Que si tú eso de forma intuitiva no lo aplicas al hecho de estudiar, estás perdiendo mucho rendimiento. Y aparte, cuantas más técnicas o claves puedas aplicar... Claro, vamos a ver, yo te estoy diciendo 2, pero si a mayores eres capaz de bajar tu frecuencia cerebral de un estado beta o de un estado beta alto, que sea un estado de estrés, y el estado de estrés baja mucho los niveles de rendimiento, si tú eres capaz de producir ondas alfa en tu cerebro y multiplicas la capacidad de memorización o la velocidad de procesamiento y la capacidad creativa, eso también está muy estudiado. Y si al final es darle a play, es seleccionar una carpeta, que además os la facilitamos, y le das a play y ya estás estudiando en estado alfa. Lozanov entrenaba así en los 60 espías rusos, en aquel momento, en la época de la Guerra Fría. Y ya, por última pregunta para ir cerrando el directo. ¿Qué harías si mañana tuvieras que empezar de cero a preparar una oposición? Bueno, primero tienes que analizar qué tiempos tienes, hacer una planificación lo más objetiva y realista posible de los tiempos, intentar respetarlos al máximo. Primero empezaría a intentar generar un hábito, si ya tienes el hábito de estudio perfecto, periodos de 50-10. Cuando hablo de periodos de 50-10 no quiere decir que estudies 50 y te largues, no. Estudias 50, descansas 10, repasas 5 y puedes hacer otro de 50. O otro, depende. Puedes hacer 4 seguidos de 50 con sus respectivos descansos. No digo estudiar solo 50 minutos. Tú puedes estudiar 8 horas, pero divididas en periodos de 50 minutos, 10 de descanso, 5 de repaso. Eso es después los que tú veas. Si te va bien 50 porque tienes
ya cierto hábito de estudiar, perfecto. Que no tienes el hábito de estudiar, te cuesta concentrarte. Empezaría por periodos de 25-5. 25-5-5. Hasta que realmente automatices el hábito. Una vez automatices el hábito, ya no te va a costar estudiar. ¿Cuánto tiempo tardas en automatizarlo? Depende de las personas, pero no más de 21 días. A los 21 días tienes automatizado cualquier tipo de procedimiento, ya sea físico o mental. Entonces, a partir de ahí vas a empezar a estudiar sin esfuerzo. ¿Cómo debo estudiar? Generando estructuras y evitando el olvido. Y después aplicando técnicas. ¿Que utilizas la música clásica estilo barroco? Pues nada, vas a producir más ondas alfa, más capacidad de memorización. ¿Que utilizas los mapas mentales de Buzán? Pues vas a tener unas estructuras altamente eficaces para recordar. Bueno, y muchísimas más técnicas que explicamos dentro del programa. Pues Ramón, muchísimas gracias por esta tarde con nosotros, por Todo un ayudarnos a placer. resolver todas estas dudas. Desearle quien mucha esté- suerte a todos nuestros estudiantes y sobre todo hay que ser inteligentes a la hora del tiempo que dedicas a estudiar. Si dedicas 10 minutos, dedícalos al 100% y si dedicas una hora también. Y quien esté más interesado en mejorar su rendimiento, en poder aprender a estudiar de manera más eficiente, el curso del arte de estudiar está ahí. Tenemos muchos alumnos que nos han comentado, nos han dado feedback de lo que les ayuda, de que han podido reducir sus horas de estudio un montón, estudiar de manera más eficiente, avanzar más. Y hoy tenemos un descuento del 15% en suscripciones, cursos, también en el curso del arte de estudiar. Así que os animamos a todos a que lo aprovechéis, a que os apuntéis. Y muchas gracias a todos por acompañarnos hoy. Venga, Y mucha chao. suerte. Chao, suerte y ánimo.